Su civilización data de unos 4.000 años de antigüedad. Tiene 8 patrimonios naturales decretados por la UNESCO. Es el único país en el siglo XX que resiste la agresión de 3 imperios. Hoy, en el mapa, conoceremos más de Vietnam. Vietnam es un país en forma de S, ubicado en el sureste asiático de la península de Indochina. Limita al norte con China, al oeste con Laos y Camboya, al este y al sur con Mar de China. Su capital es Hanoi. El idioma oficial es el vietnamita. Su población es de unos 99 millones de habitantes. Es una república socialista. La Asamblea Nacional elige al presidente y al primer ministro. La estratégica posición geográfica de Vietnam la han convertido a lo largo de los siglos en víctima de frecuentes ocupaciones territoriales extranjeras y de catástrofes naturales. Entonces, a lo largo, como decimos, 4.000 años históricos de la fundación y de desarrollo de nuestras naciones, gracias a los esfuerzos, la dedicación del pueblo vietnamitas, hemos vencido a todas las catástrofes, dificultades, tanto naturales como los enemigos y invasores que, como cada ustedes conocen sobre el estado de Vietnam. Con el líder Ho Chi Minh pudimos ver cómo liderizó a un pueblo y construyó lo que fue una identidad que hoy en día mantienen, y podemos notar el desarrollo con el Dong Moi que ha tenido Vietnam tan grande después de lo que fue la guerra. Desde 1859, Indochina es invadida por los franceses. En 1867 convierten la Cochinchina al sur de Vietnam en su colonia. Se inicia una colonización por casi un siglo. En 1941, Vietnam es nuevamente invadida, esta vez por los japoneses, quienes conviven con las autoridades colonialistas franceses. Poco antes de culminar la Segunda Guerra Mundial, dan un golpe contra los franceses. Vietnamitas del sur se unen a los japoneses para perseguir a los franceses, pero los vietnamitas nacionalistas, el Viet Minh de Ho Chi Minh, un líder comunista conocido por su resistencia y posición anticolonialista, los combaten. La guerra concluye, Japón capitula, deja en el poder a Bao Dai, el último emperador vietnamita, y sus soldados comienzan a retirarse de la colonia francesa. Ho Chi Minh, no obstante, declara la independencia. El Partido Comunista de Vietnam se fundó el día 3 de febrero de 1930. Quiere decir apenas 15 años de su fundación y apenas de 5.000 militantes, ya era capaz de conquistar la independencia para Vietnam antes el colonialismo francés, para fundar el primer estado y democrático popular en sureste asiático. Quiere decir, el día 2 de septiembre de 1945 nació el primer estado democrático popular de la República Socialista de Vietnam, hoy como conocemos. Los franceses tratan de recuperar el control de su colonia, pero como hay resistencia, la bombardean en 1946. Comienza la Guerra de Indochina o Guerra de Independencia entre los franceses y el Viet Minh. Ho Chi Minh es su líder. El general Von Nguyen Giap es el estratega militar, quien se basa en la teoría revolucionaria de Mao Zedong. Resistencia pasiva, guerra de guerrillas y contraofensiva general. Da resultados. En 1954 culmina el conflicto con la definitiva derrota francesa en la batalla de Bien Bien Phu. Pero la paz aún no llega.
Los acuerdos de Ginebra de aquel año dividen Indochina en 3 naciones: Laos, Camboya y Vietnam. Esta última en 2 partes, en el paralelo 17 por 2 años. Vietnam del Norte, dominada por los comunistas, y el Vietnam del Sur, más proclive a Occidente. Deben reunificarse en un referéndum en 1956, pero el resultado es fraudulento. Como consecuencia, en Vietnam del Sur se alzan contra el gobierno autoritario. La resistencia es apoyada por Ho Chi Minh y el Viet Minh. Se inician conflictos armados internos que luego se conocerán como Guerra de Vietnam o Segunda Guerra de Indochina. El norte contra el sur, en el cual Estados Unidos se involucra activamente a partir de 1964, al frente de una coalición internacional. El general Giap continúa con su estrategia militar. Ya se conocen públicamente las atrocidades, especialmente las del nuevo invasor, Estados Unidos. En 1968 se inician las negociaciones de paz, pero Vietnam sufre una sensible baja, el fallecimiento de su líder Ho Chi Minh al año siguiente. Habíamos vencido primero, estoy hablando un momento del siglo XX y siglo XXI, primero los fascistas japoneses y en los años 45, y después también logramos la victoria antes los colonialistas franceses con la victoria que usted conoce muy bien, la victoria Dien Bien Phu, en un 7 de mayo de 1954, y conquistamos la independencia de Vietnam. Pero bueno, ya posteriormente teníamos que pasar otra agresión norteamericana que culminamos otra vez victoriosamente el día 30 de abril de 1975. De entonces para acá, ya Vietnam es unificado. En 1973 se firma el Acuerdo de Paz de París. Estados Unidos se ve obligado a reconocer la independencia y autodeterminación de Vietnam y se retira de la guerra, derrotado. Vietnam ha sido el único país que ha luchado con 3 potencias y ha salido victorioso. Y bueno, nos podíamos preguntar por qué. Y yo creo que una de las características principales es su arraigo de identidad, su arraigo ideológico. De los 100 millones vietnamitas hoy día de la República Socialista de Vietnam, yo estoy convencido que cada vietnamita se siente también muy honrado, muy honrado y muy emocionado de ser vietnamitas. Pues Vietnam para nosotros representa el patriotismo, la lucha, la voluntad indoblegable, la valentía. Al retorno de la pausa, la agresión estadounidense no concluye con el fin de la guerra. En 1964, el presidente Lyndon Johnson impone sanciones económicas en Vietnam del Norte. En 1975, los comunistas aprovechan la salida forzada de las tropas estadounidenses de Vietnam del Sur, producto del Acuerdo de París. Lanzan la llamada Ofensiva de Primavera, toman Saigón y fuerzan la rendición de los survietnamitas. En respuesta, el entonces presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, extiende las sanciones económicas a todo Vietnam. Durante los años 75 hasta años 85, Vietnam pasaba un momento muy difíciles. La economía subsidiada, concentralizada. Entonces teníamos tenía muchas hambrunas, muchas dificultades. Entonces, el pueblo de Vietnam basando prácticamente las agrícolas, pero teníamos dificultades, hambrunas y pobrezas.
En 1986, el Partido Comunista de Vietnam realiza su 6º congreso. En un proceso de renovación, el Doi Moi decide hacer una transformación integral de la economía subsidiaria a una de mercado con orientación socialista. 8 años después, en 1994, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, levanta el embargo económico contra Vietnam. A pesar de las diferencias ideológicas, se impone el pragmatismo. Hoy, la economía de Vietnam es muy abierta en vías de integración internacional. Recientemente salimos con la lucha contra la COVID-19, pero terminamos en años 2022 con crecimiento en PIB, crecimiento económico de 8,02%. Una economía sigue basando 12% basando los sectores agrícolas, silviculturas y eso. Y unos 38% basándose en los sectores industrias y construcciones. Y el mayor que juega papel en Vietnam hoy día ya alcanza 42% en el sector de servicios. Con más de 3.000 kilómetros marítimos, un clima tropical agradable y espectaculares paisajes y ciudades antiguas, uno de los atractivos de Vietnam es el turismo, lo que contribuye a su empuje económico. Tiene en su haber 8 patrimonios naturales y culturales reconocidos por la UNESCO. En este país conviven 54 minorías étnicas que tienen sus propias culturas, vestimentas, música, escrituras y, por supuesto, influyen en las comidas. La variada gastronomía vietnamita está basada en ingredientes frescos y cocinados al momento. Los más habituales son carnes de ternera, de pollo y de cerdo, mariscos y pescados, abundantes hierbas aromáticas, arroz, fideos de arroz, salsas de soya y de pescado. La variedad cultural también se refleja en los bailes o danzas. Y por ejemplo, hablamos de los Thai, están viviendo en el norte de Vietnam y tiene muy famoso con las danzas y la danza de bambú, que cuando ya, por ejemplo, o hablamos del grupo de minorías étnicas que se encuentran en las zonas antiplanicias del sur de Vietnam, como Ede, como Yarai, la gente vive y con estilo, por ejemplo, del tiempo de bronce, tocando los tambores bronce, bailando los estilos que yo creo que muy latinos, viviendo ahí con ellos, los elefantes, con los ríos. En muchas de las danzas tradicionales se utiliza el sombrero cónico, símbolo de la cultura vietnamita, indispensable para los campesinos por cuanto los cubre del sol y de la lluvia o el abanico. En Caracas, la Escuela de Danza Tradicional Vietnamita de la Casa de la Amistad Vietnam-Venezuela se dedica a cultivar la diversidad dancística del país asiático. La danza tradicional vietnamita nace desde que se crea o se consolida la Junta Directiva de la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam el 23 de octubre del 2020. Luego el actual embajador le da la tarea en el mes de noviembre a la Junta Directiva de conformar un cuerpo de danza para presentarlo en la festividad del Nuevo Año Lunar, el TEP, en el 2021. Entonces de allí la tarea fue asignada a la secretaria general Úrsula Aguilera y mi persona como miembro de la casa en apoyarla a construir un equipo de chicas jóvenes que les gustara bailar y quisieran conocer la cultura vietnamita a través de la danza. Con el propósito de dar a conocer la cultura vietnamita, la Casa de la Amistad Vietnam-Venezuela tiene núcleos en las parroquias caraqueñas, La Pastora y Altagracia, y están consolidando núcleos en el interior del país como Cumaná y otros estados. Por los momentos en la escuela contamos con diferentes danzas, entre ellas tenemos la danza del abanico, tenemos la danza del sombrero tradicional vietnamita, el Nou Lan, que significa en español sombrero cónico, tenemos la danza del bambú,
tenemos la danza de las banderas y tenemos la danza de la bufanda. De la danza pasamos a la espiritualidad. Cerca del 50% de los vietnamitas practican la religión étnica popular, tradicional. Consiste en tener sus propios cultos locales dedicados a los espíritus, deidades de la naturaleza o ancestrales. El resto de la población sí pertenece a alguna religión y la predominante es el budismo, asumida como forma de vida. Pero lo más importante en la cultura, en la religión, en budismo como tal, se enseña como una consigna tomar en agua, recordando en fuente, o disfrutar las frutas, agradeciendo quien los había sembrado. Es como la filosofía del budismo. El respeto por los ancestros lleva a la mayoría de las familias a tener un altar dedicado a ellos. Incluso en muchos altares en Vietnam dedican a nuestro querido presidente Ho Chi Minh, que ya falleció hace casi más de 54 años. En ese altar, por ejemplo, en los primeros días y los 15 días del mes lunar, el pueblo vietnamita se acostumbra de preparar algunas flores, algunas frutas y para rendir homenaje, a encender inciensos para recordar a sus antepasados, a sus abuelos, a sus madres, a sus padres, etc. Y yo creo que eso es una filosofía, una forma de practicar que usted puede decir y concluir que somos y cómo somos, pero es así, se caracteriza en Vietnam. Al retorno. En Vietnam, ciertamente hay pocos venezolanos. Entre ellos destaca esta pareja de músicos que forma parte de la primera y única orquesta sinfónica de propiedad privada en Hanoi, creada en 2017, la Sun Symphony Orchestra, David Carpio y María José Romero. Bueno, nuestra llegada a Vietnam fue como la culminación de un periplo que iniciamos por varios países del mundo. Nosotros comenzamos en el Ecuador, yo estuve como bajista de la Sinfónica Nacional del Ecuador, estuve un año allí, ¿verdad? Estuvimos allí. Luego estuvimos un par de años en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, en México. Allí estuvimos otro par de años, tengo una experiencia muy interesante. Y luego entonces conseguimos la audición, la oportunidad de audicionar para esta orquesta nueva que se estaba fundando allá en la ciudad de Hanoi, en Vietnam. Hicimos la audición y quedamos y nos lanzamos a la aventura. Fue la decisión más acertada que hemos tomado en todo este periplo, ¿no? Porque el recibimiento de ellos, el trato, nos encontramos como en una segunda casa, una segunda Venezuela, no sé, para nosotros. La orquesta para sus actividades en 2020, en la época de la pandemia por el COVID-19, David y María José deben tocar en otros espacios y hacer música popular de diversa índole. Un amigo les propone adaptar música vietnamita a instrumentos venezolanos y les presenta las obras de dos compositores muy reconocidos en Vietnam, Trinh Com Som y Pham Duy. Él nos dio un grupo de canciones y entonces yo escribí una suite para violonchelo y cuatro de estas canciones vietnamitas de Trinh Com Som, pero fusionadas con la música venezolana.
que extrañamente o afortunadamente, increíblemente, tenían muchos puntos de encuentro desde el punto de vista musical y fue una experiencia extraordinaria. Pues. La gente la recibió con mucho cariño, decían, porque es una música muy conocida y muy querida por ellos. En 2021, para la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, el país homenajeado es Vietnam. David adapta temas de Pham Duc para la Orquesta Filarmónica Nacional. También ese año combina con estilo venezolano música del Año Nuevo vietnamita, el Tet, con un ensamble más grande. ¿Cómo ven estos venezolanos a los vietnamitas? Yo les digo que son los latinos de Asia, porque son gente muy jocosa, echadores de broma como nosotros. Pero creo que lo que más lo puede definir es que son muy solidarios. Muy solidarios. Ellos te abrazan como uno de ellos cuando ya te conocen, te protegen, te cuidan, todo. Son unas personas muy bonitas. Ellos sienten una hermandad con el pueblo venezolano por el acto de solidaridad que tuvo Venezuela con la operación Van Troy. Entonces, los vietnamitas con los venezolanos mantienen y tienen una relación de verdad muy abierta y de hermandad. ¿Y cómo los vietnamitas perciben a los venezolanos? Ellos siempre nos preguntaban, ¿de dónde son ustedes? Nosotros les decíamos de Venezuela. ¿De dónde? Tienes que decir Venezuela, así se dice Venezuela en vietnamita, Venezuela, Venezuela, Chávez. Entonces, ellos vinculaban mucho todo el proceso que estaba sucediendo aquí y con mucho agradecimiento quieren mucho a Venezuela y a Chávez los quieren muchísimo. Las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Venezuela se establecen el 18 de diciembre de 1989. Con la llegada del presidente Hugo Chávez, se multiplican y fortalecen. Y durante estos años, Vietnam-Venezuela hemos firmado más de 30 convenios, acuerdos de distintos áreas, energía, económica, agrícola, biotecnología, etc. Y lo cual se destaca de que entre Vietnam y Venezuela tiene un proyecto de energía que hace poco, con la despedida del embajador de Vietnam en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros y ordenó a las instituciones venezolanas que van a, conjunto con la parte vietnamita, reactivar este proyecto de cooperación de petróleos entre Vietnam y Venezuela. Yo creo que este proyecto es la gran magnitud entre ambos pueblos. El proyecto es la reactivación de la empresa mixta Petromacareo, formada en 2010 entre PDVSA y Petrovietnam para la explotación en la faja petrolífera del Orinoco. Otro sector a destacar en materia de proyectos es el agrícola. El estado Huánuco es un estado que tiene condiciones muy favorables para el desarrollo de la siembra de arroz acuáticos. Y este proyecto había para los años de 88, 2018, 2019, había expertos vietnamitas y estuvieron aquí para asesorar, y esto también la experiencia vietnamita con una producción y la productividad de arroz y había aumentado incluso en algunos lugares de 2, 3, hasta 4 veces. Y yo creo que es una ventaja de nosotros como en Vietnam y Venezuela, porque en Vietnam tenemos buenas experiencias en la producción de arroz acuáticos y dentro como también silvicultura, cría de peces, por ejemplo, se podría profundizar y cooperar con Venezuela en el tiempo venidero. El arribo a 35 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Vietnam abre la posibilidad de intercambio cultural a todo nivel. Una reflexión final. Yo siento que nosotros tenemos que ser embajadores de nuestro país, ser ejemplo de respeto, ser ejemplo de solidaridad
de amor. Lo que nosotros hacemos, cómo nos comportemos, nos va siempre va a representar nuestra tierra. Y creo una de las cosas más importantes en toda esta experiencia es lograr mimetizarnos con ellos. Y con todo lo que Venezuela está sufriendo, con bloqueos, con embargos totalmente, también muchas informaciones de Venezuela están tergiversadas. Y a los 2 meses aquí en Venezuela, yo diría a los vietnamitas que venga más vietnamitas, que hay muchos turistas vietnamitas han viajado a Argentina, a Chile, a Brasil. Y no tiene por qué no venga acá a Venezuela, país con tantos sentimientos humanos y con los paisajes. Yo le voy a decir, estoy asombrado lo que he disfrutado aquí. Las playas lindas y las Méridas con la nieve, todo en años, la gran sabana. Entonces, bueno, aquí hay muchos polos turísticos que Vietnam podría también disfrutar. ¿Y qué mejor que una despedida entre amigos a lo latino vietnamita? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirar ante tus ojos, estar junto a ti. Un pedacito, que verdad, yo no sé porque hoy la voz mía no pega. Ok.